Seguramente has escuchado cosas como, oh, tengo tiroides, pero lo cierto es que todos tenemos tiroides, a menos que te la quiten, por supuesto, o que hayas tenido algún defecto genético en donde exista una ausencia o una disminución de la formación de la tiroides, lo que se llama una hipogenesia, agenesia en el caso de que no hay. Esto en realidad son situaciones muy, pero muy raras. La inmensa mayoría, y seguramente tú que me estás viendo, tienes glándula tiroidea. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo funciona? ¿Para qué sirven las hormonas tiroideas? ¿Qué se debe hacer en caso de que haya una disfunción de la misma? Y sobre todo, ¿qué papel juega realmente la dieta? Vamos a aprenderlo todo eso en este video. Así que perdón que insiste en este tema, pero si tú realmente quieres conocer las cosas tal y como son, es fundamental que tengas la capacidad de volver a aprender, desprenderte de todas esas ideas limitantes, esas creencias que se te han desarrollado o esos conceptos o ideas preconcebidas que tienes hasta el momento para que puedas escuchar con atención lo que he de decir. ¿Por qué una persona con hipotiroidismo no puede regularse con la pura dieta? Lo básico sobre la función de la glándula tiroidea. Es una glándula que tenemos todas las personas, a menos que haya algún defecto genético que es prácticamente incompatible con la vida, sobre todo si no se detecta, y está precisamente a la altura de la laringe, donde la laringe entra en contacto o se junta con la tráquea y especialmente cerca del cartílago que se llama con su mismo nombre, cartílago tiroides, y que en los hombres, cuando llegamos a la adolescencia, se marca, lo que vulgarmente se le conoce como manzana de... Dentro de esta glándula existen células especializadas que tienen una membrana apical y una vasolateral. En la primera es donde se van a secretar las hormonas tiroideas y se va a procesar todo lo necesario para, a partir de una proteína que se encuentra en un coloide dentro de dichas células, llamada tiroglobulina, se genere en mayor medida la T4, también llamada tiroxina, y en menor medida la T3. Esta es en menor medida porque tiene una vida media corta, 2.5 días contra 6.5 días en plasma. Pero esa vida media va a extenderse cuando éstas se unen a sus respectivos transportadores proteicos. Estas proteínas son conocidas como de Thyroxine Binding Protein o hormona fijadora de tiroxina, TBP en inglés, así como transthyretin en inglés, que principalmente se va a unir la primera a T4 y la segunda a T3 en mayor afinidad, lo cual va a permitir que de esa manera puedan llegar o estar disponibles para los tejidos mucho más tiempo. Además, dentro de la glándula tiroides se produce una hormona contrarreguladora del metabolismo del calcio llamada calcitonina. Bueno, entonces, cuando la glándula tiroidea deja de funcionar o deja de responder a esta hormona, que es la TSH, la cual es a su vez producto de la pituitaria, que a su vez es liberada por la hormona liberadora de tirotropina. TSH también se llama tirotropina. Entonces, es un complejo circuito en el cual esta permite que al llegar a una porción de la glándula, que ahorita les voy a mostrar cuál es, se produzcan y se liberen a su vez estas hormonas básicas para muchísimos procesos metabólicos que ahorita les voy a mostrar cuáles son. Bueno, entonces, si algo aquí está alterado, puede producirse un hipotiroidismo. Aquí se llama secundario cuando es de origen en estas regiones cerebrales y primario cuando es principalmente por una disfunción de la glándula tiroidea. Entonces aquí encontramos un hermosísimo esquema muy sencillo de cómo está el torrente sanguíneo en relación a la glándula tiroides, que de hecho está ricamente irrigada. Y aquí vamos a encontrar lo que se considera la membrana vasolateral. Entonces ahí va a llegar la tirotropina o TSH y va a activar o va a contribuir a que se activen estos canales que son cotransportadores de sodio y de yodo, de manera que puedan entrar y a través de este producto de la síntesis de proteínas dentro de la glándula tiroidea, que es la tiroglobulina, entonces, a través de una enzima llamada peroxidasa tiroidea, va a hacer posible la producción de las hormonas tiroideas. Entonces, aquí está la tiroglobulina, que es excretada, después
se requiere justo de la exposición a un yodo, bueno, este ion que se llama yoduro es después modificado a través de la peroxidación para poderse justamente agregar y generarse una yodinación de dicha tiroglobulina. Entonces, una vez que se carga de yodo y se conjuga, vuelve a entrar a la glándula y entonces ahí es donde se va a producir principalmente T4 y en menor medida T3. La T3 es la que es más activa en los tejidos. Una vez que entra a la sangre los productos de la escisión de la tiroglobulina, es decir, T4 y T3, entonces van a llegar a todos los tejidos del cuerpo donde van a cumplir diversas funciones metabólicas principalmente y de la mayor disponibilidad de energía, así como la optimización de los efectos de la adrenalina o del sistema nervioso simpático y sus productos de secreción, así como de la médula suprarrenal. Entonces, como ven, es algo bastante complejito, ¿no? No es cualquier patraña. Aquí tenemos una vista súper esquemática de lo que sucede. Entonces está en la sangre, la T4 unida a su globulina especializada, entra, ahí es desyodinada, ¿sí? O vaya, se le quita un yodo y eso la permite ser 4 veces más activa a través de su transformación a T3. Posteriormente, a partir de un receptor especializado que se encuentra en el material genético, va a inducir la producción de la RNA polimerasa 1 y 2, lo que va a permitir que a partir del ADN se elaboren cadenas de ARN, lo cual va a permitir tener la plataforma lista para la síntesis de proteínas, es decir, el RNA. ¿Te das cuenta? Hasta aquí no tiene nada que ver la carne de ningún animal, ¿sí? Porque no van a tener hormona tiroidea ahí disponible. Y aunque la tuvieran, se requeriría una serie de procesos que a través del intestino finalmente terminaría siendo destruida. Entonces, una persona con hipotiroidismo necesita sí o sí sustitución con una hormona usualmente sintética, aunque, bueno, también se puede hacer otro tipo de preparados, pero para fines prácticos necesita hormona. Entonces, una vez que modifica esta expresión génica, que puede ser tanto activación como represión y principalmente enfocada a un aumento de la producción de proteínas, pero si nos pasamos de tueste, de dosis también puede producirse el efecto contrario y si nos faltamos, pues también, o sea, si hay poca hormona tiroidea, se produce poca proteína, si hay demasiada hormona tiroidea, se puede degradar demasiada proteína. Y esto, dentro de las muchas cosas que va a suceder, es modificar, por ejemplo, la función del sistema inmunológico. Entonces, modifica a los neutrófilos, natural killers, monocitos, células T, y aquí puedes ver cuáles son las funciones que desempeñan. A las hormonas tiroideas, especialmente T3, por su mucho mayor actividad, como ya te dije, 4 veces superior a la T4, como potencializadores del metabolismo. Entonces, va a permitir que haya una mayor demanda de oxígeno y una mayor utilización de energía. Eso quiere decir que va a gastarse más energía. Entonces, si no se producen estas hormonas tiroideas, ¿qué va a suceder? Que se va a estancar este proceso. ¿Y eso en qué se va a traducir a su vez? En que va a haber menor consumo de glucosa, mayor cantidad de glucosa disponible para que eso se mueva ya sea al depósito de glucógeno o a la generación de ácidos grasos que posteriormente van a transformarse en triglicéridos y de igual manera va a hacer a que la frecuencia cardíaca, el tono simpático y todo eso disminuyan. Por el contrario, cuando funciona correctamente, una de las cosas que van a pasar es que la glucosa se va a aprovechar mejor, que se va a generar más glucosa a partir de sustratos de la misma, como son aminoácidos o los ácidos grasos. De hecho, va a conducir a mayor oxidación de los ácidos grasos, utilización como fuente de energía y eso se va a traducir finalmente en un mayor abastecimiento energético del cuerpo. Además, va a aumentar la cantidad de receptores adrenérgicos, principalmente beta-adrenérgicos, en el corazón, en el músculo, y eso va a traducirse en un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la presión sistólica, una disminución de la presión diastólica, un aumento de la temperatura corporal y un aumento de disponibilidad de diversos recursos que van a permitir el crecimiento y proliferación
de distintas células. Recuerda que una vida sana te va a permitir mantenerte en paz, estar en plenitud, en mayor gozo, satisfacción, y lo cierto es que entre más natural mejor, pero a veces se le quieren ayuditas. Sin embargo, entre menos cosas artificiales tengas que utilizar, quiere decir que las cosas van por el mejor camino. Salvo, por supuesto, condiciones especiales donde no hay de otra, ¿no? Especialmente hablando de infecciones, afecciones o infecciones también, que son crónicas y que perturban el funcionamiento metabólico, endocrino, etcétera. Y recuerda que solo muy pocas personas realmente requieren suplementos.